Hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. Nos reunimos en la presencia de Dios para celebrar los santos misterios, para pedir al Señor, para dar gracias, para celebrar con alegría la Santa Misa. Gracias por abrir nuestro canal en YouTube para celebrar la Eucaristía. Gracias por decirle sí a la misa. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar de que a esta generación se nos va a pedir cuentas. Recordemos que la palabra de Dios es presente, es futuro y ha sido pasado, pero el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Jesús a lo mejor en su época le habló a sus generaciones. Hoy nos habla a nosotros y nos dice que a estas generaciones también pedirá cuentas, desde los sacerdotes hasta el más pequeño, hasta el laico, hasta el que no cree en Dios y el que cree en Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle me gusta a la Santa Eucaristía y activar la campanita. Bienvenidos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, esta Santa Eucaristía de hoy la ofrecemos por los sacerdotes, por todos nosotros, quienes también somos seres humanos y tenemos errores. Hace unos días veíamos algunos comentarios de nuestro canal en YouTube y pues llamaban la atención hablando del matrimonio, y el Papa nos prohíbe, decían en el comentario, de que no podemos casarnos, y por eso la razón de los sacerdotes de abuso de menores, de tantos escándalos que hay en la Iglesia a consecuencia de hermanos sacerdotes. Los encomendamos y los ponemos en oración, pero entender que el problema de a lo mejor un sacerdote con problemas de abusos sexuales a menores no tiene nada que ver con el mandato del Señor, y no es el Papa, es un mandato del Señor. También hay padres de familia que abusan con sus menores, con sus hijos. También hay madres de familia que hacen prostituir a sus hijos. Hay tantas cosas en este mundo que también no debemos poner la mirada para juzgarlos como lo han hecho, sino lo hemos de ver para orar y para hacer testimonio y pedir al Señor para que quien pues juzga, condena, señala a la Iglesia, señala a un sacerdote o a cualquier hermano, pues ojalá y Dios lo libre de esos males que hay en este mundo y que sea ejemplo, sea testimonio también de vida. Por eso encomendamos a todos los sacerdotes y especialmente a los de nuestra diócesis de San Cristóbal. Nuestra diócesis está en año jubilar, celebrando 99 años hacia los 100 años, y por eso encomendamos a nuestros sacerdotes para que seamos fieles, auténticos, discípulos, misioneros, apóstoles del Señor. Encomendamos en esta Santa Eucaristía a la acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Mari Gómez. Estaba de cumpleaños la semana pasada, pero quería que la encomendáramos en esta Eucaristía, y hoy le encomendamos. Mari, Dios le bendiga. La vida se celebra todos los días, la vida es un regalo de Dios, y todos los días hay que celebrarlo y bendecirlo. Que Dios le bendiga y le dé mucha salud y le llene de su gracia para seguir siendo una joven en los caminos de Dios, haciendo el bien sin mirar a quién. Hermanos, para celebrar con dignidad esta Santa Eucaristía, reconozcamos delante de Dios que le hemos ofendido y pidamos perdón. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que constituiste a tu unigénito, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros, dispensadores de tus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. También encomendamos en esta Santa Eucaristía el eterno descanso de José Gutiérrez, de Casilda Silvia, de Marcelino Rivas, de María Roque, por la salud y pronta recuperación de José Ramírez, de Saúl Briceño, de Isabel Espinosa, de Antonia García, de Gladys Orozco. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados y gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expulsó públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es justo, que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado por cumplir la ley, de ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 129 respondemos: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y los doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro.
Por eso dijo a la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Lo que nos habla hoy el Señor es que a esta generación Dios le va a pedir cuentas. Pero la pregunta es, ¿de qué nos puede pedir cuentas el Señor? Nos habla el apóstol San Pablo de cómo el hombre es justificado por la fe y no tanto por cumplir la ley de Moisés, o en este caso las leyes humanas. También las leyes de Moisés, por supuesto que eran leyes inspiradas de Dios. Pero aquí es donde nosotros, queridos hermanos, debemos entender que Dios nos pide cuentas precisamente de a quién seguimos, de qué cumplimos, qué hacemos, qué no hacemos, qué dejamos de hacer. Y fíjese cómo Jesús entonces reclama, ay de ustedes, dice, con eso dan a entender, ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Fíjese, hermanos, que hoy en día nosotros hemos sido testigos de cómo mucha gente aplaude leyes contra el aborto, aplauden leyes contra la eutanasia, leyes que van en contra de Dios. Hay muchas leyes que van a favor de Dios, y cuando promulgamos leyes que van a favor de la vida, son las leyes que Dios permite y acepta y aplaude. Y por eso, fíjense ustedes, a quienes se les hace hoy en día monumentos, a quienes se le hacen estatuas por su trabajo, por su servicio. Hoy en día se les hace leyes a quienes arruinan las riquezas, a quienes aprueban leyes, a quienes quieren hacer callar a muchos que necesitan y están pasando necesidad. Y por eso la advertencia del Señor es, ay de ustedes que construyen sepulcros a ese tipo de personas. Ay de nosotros que llegáramos a hacer eso. Y después nos dice Jesús, Dios dice, a esta generación se le pedirán cuentas. Hermanos, la palabra de Dios puede
y está presente ante cada circunstancia de la vida. Y como decía al inicio de la misa, Dios nos va a pedir cuentas a todos. A mí me va a pedir cuentas también de lo que hago. Y también como soy un ser humano con errores, con defectos, pero viéndome el Señor con misericordia ante la búsqueda de esa conversión, pues por supuesto que Dios también puede tener misericordia. Pero es importante, hermanos, que entendamos primero que Dios nos va a pedir cuentas. Y como nos va a pedir cuentas, debemos estar buscando el bien siempre. Y no a medias. Quizás cuando voy a la iglesia me acuerdo que hice algo que no tenía que hacer. Y por eso está la confesión. Pero lo que nos muestra entonces el Señor es que nuestra vida tiene que ser una constante conversión. En eso consiste la fe. La fe que me va entonces a dar Dios como un regalo para ir mostrando, o no tanto mostrando a los demás, sino a Dios, que quiero cambiar, que quiero creer en Él, que quiero estar en su camino, con los obstáculos, con las adversidades, con las dificultades que se puedan hacer presentes, pero sobre todo con la gracia de Dios, que podrá ser la única que puede ayudarnos precisamente a responder a Dios, a responder a ese llamado que el Señor a todos nosotros nos hace. Y fíjese entonces lo que nos dice San Pablo. San Pablo pues habla de cómo el hombre es justificado por la fe, y por supuesto que una fe acompañada de obras. Y no tanto va a ser justificado porque ha cumplido las leyes humanas, porque de seguro es muy responsable en el pago del alquiler, en los impuestos. Está bien ser responsables en todas aquellas cosas, pero la invitación del Señor es a que seamos responsables mucho más en las cosas de Dios. Cuando nosotros dejamos en primer lugar a Dios, hermanos, lo secundario, que son las cosas, las leyes humanas, no van a pasar a un segundo plano, pero no significa de que las vamos a descuidar. Más bien, estamos descuidando a Dios por cumplir leyes humanas. Y pidámosle al Señor hoy, como nos decía el Salmo responsorial, que nos perdone, pero que ese perdón vaya acompañado de acciones, de buscar más a Dios. Y como nos dice el Salmo, perdónanos, Señor, y viviremos. Cuando el Señor nos perdona es porque nosotros queremos cambiar, es porque nosotros queremos primero obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y así entonces Dios nos perdonará y viviremos felices, por supuesto con dificultades, pero agarrados de Dios podemos resolverlas, podemos pasar esas adversidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre por la Iglesia de Dios, para que todos aquellos quienes la conforman o la conformamos, seamos testimonio en una iglesia que ha sido maltratada por injusticias, por abusos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, nuestro obispo auxiliar, y por todos los sacerdotes, para que cada día seamos auténticos discípulos y para que cuando nos sintamos sucios, llenos de pecado, podamos entonces buscar de Dios para recibir su perdón, para recibir la conversión y ir cambiando en la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre amado, estas oraciones que con mucha fe te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios presentamos el pan y el vino, y junto a ese pan y vino presentamos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú quisiste, oh Dios, que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo. Concede propicio por la eficacia de este sacrificio, que su servicio te sea siempre grato y dé frutos que siempre permanezcan en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado lo redimiste con tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección,
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Gutiérrez, de Casilda Silvia, de Marcelino Rivas, de María Roque, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Isabel Espinosa, de Antonia García, de Gladys Orozco, de José Ramírez, de Saúl Briceño, que hoy piden por su salud. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que celebran con nosotros la Eucaristía, les invito a que repitan esta oración de comunión espiritual, diciendo: Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén.
y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por lo que somos y lo que tenemos. Le damos gracias al Señor por ese detalle de elegir, de contar con nosotros en esta misión de la Iglesia, donde los sacerdotes, los laicos, con defectos y con errores, el Señor nos elige y confía en nosotros. Quizás le hemos fallado, pero sigue confiando en nosotros. Damos gracias a Dios por los ministros de Dios, por los sacerdotes, por la Iglesia y por esta Santa Misa que la hace presente el sacerdote. En silencio, demos gracias. Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Hernández, ruega por nosotros. Hemos venido ya realizando las remodelaciones de nuestro templo, con un nuevo diseño, con una nueva imagen, una nueva presentación de nuestro altar. Este altar queremos moverlo más hacia adelante. Aquí atrás iremos a colocar las sillas para los sacerdotes. El sagrario lo vamos a trasladar a mi lado derecho. Y el patrono, el Sagrado Corazón de Jesús, lo tendremos aquí al lado izquierdo. Por eso damos gracias a Dios y al granito de arena que ustedes hacen llegar para poder embellecer esta bonita iglesia. Una iglesia que necesita mucho cariño y que la vamos a poner bonita, la vamos a embellecer para celebrar la Santa Eucaristía junto con ustedes. Más adelante no estaremos celebrando la Eucaristía aquí en este altar por las remodelaciones, pero no les faltará la Eucaristía, no les hará falta la Santa Misa. Luego también quiero pedirles a todos que oren por los sacerdotes, que oren por quienes nos persiguen. En algún comentario de la Santa Misa, allí en nuestro canal en YouTube, pues alguien hacía expresar su opinión porque tiene la libertad de los hijos de Dios, de que a lo mejor somos incoherentes al hablar del matrimonio, hombre y mujer los creó, y el Papa prohíbe el matrimonio en los sacerdotes. El Papa no lo prohíbe. Cada quien elige si quiere casarse o no. Es una opción de vida y es voluntad de Dios. Y que
esa es la razón por la cual hay sacerdotes que abusan con los menores de edad. No creo que esa sea la razón, porque conocemos padres de familia, el papá que abusa de sus hijos, o que abusa de sus sobrinos, o de sus hijastros, y están casados. Pero la cuestión no es a lo mejor pues condenar también a los padres de familia, sino de orar, de quizás tener un poquito de caridad, a lo mejor con los comentarios que podemos escribir y compartir. Porque es verdad que la iglesia ha sufrido, que mucha gente ha sufrido por los abusos de sacerdotes, pero también el matrimonio que es de Dios también ha sufrido las injusticias de los padres y de las familias. Y por eso encomienden a los sacerdotes, encomienden a los matrimonios, porque son obra de Dios, y por ser obra de Dios no podemos entonces señalar y juzgar, porque sería entonces echarle la culpa a Dios de lo que sucede con los sacerdotes. Como lo decía la palabra de Dios, esta generación también le dará cuentas a Dios, y usted y yo, todos, le daremos cuentas al Señor. Oremos. Que el divino sacrificio que hemos ofrecido y recibido, Señor, vivifique a tus sacerdotes y a tus fieles, para que unidos a ti con caridad constante, podamos servirte siempre dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de ser hijos de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.